No puedo señalar un solo día en el que todo haya comenzado, porque lo que me ocurrió no llegó como un golpe repentino, sino como una erosión lenta, casi imperceptible. Fue como si mi vida, sin hacer ruido, hubiera empezado a deslizarse hacia un lugar que ya no me pertenecía del todo. Yo seguía despertando cada mañana, cumpliendo horarios, respondiendo mensajes, ocupando mi lugar en el mundo. Desde afuera, todo parecía estable. Desde adentro, algo llevaba mucho tiempo desmoronándose. Durante años me repetí que lo que sentía era normal, que todos se cansan, que todos atraviesan etapas de vacío, que la rutina desgasta incluso a los más fuertes. Me decía que no debía exagerar, que había personas con problemas reales, con dolores visibles, con pérdidas concretas. Lo mío en comparación parecía insignificante, pero esa comparación no hacía que la sensación desapareciera. Al contrario, la hacía más silenciosa, más profunda, más difícil de expresar. Había noches en las que me acostaba con una presión constante en el pecho, como si algo no resuelto intentara salir a la superficie. No era miedo, no era tristeza abierta. Era una inquietud persistente, una incomodidad sin nombre. Cerraba los ojos esperando que el sueño me ofreciera un descanso, pero incluso en los sueños aparecían escenas fragmentadas, recuerdos sin contexto, símbolos que no lograba comprender del todo. Me despertaba con la sensación de haber estado a punto de recordar algo importante, algo esencial, pero sin poder traerlo conmigo a la vigilia. Con el paso del tiempo, comencé a notar cambios en mi forma de percibir el mundo. Conversaciones que antes me resultaban estimulantes empezaron a parecerme superficiales. Metas que había perseguido durante años ya no despertaban emoción. Logros que se suponía debían llenarme solo me dejaban una sensación breve de alivio, seguida inmediatamente por una pregunta incómoda. ¿Esto es todo lo que hay? Intentaba ignorar esa voz interna, distraerme, ocupar cada minuto con ruido externo, pero cuanto más la silenciaba, más fuerza parecía ganar. Había una nostalgia constante, difícil de explicar incluso para mí mismo. No era nostalgia por una persona específica ni por un momento concreto del pasado. Era una nostalgia sin recuerdos claros, como si añorara algo que nunca había vivido plenamente. A veces tenía la sensación de haber olvidado una promesa, aunque no recordaba cuándo ni a quién se la había hecho. Esa sensación me acompañaba incluso en los momentos en los que, según todas las reglas externas, debería sentirme satisfecho. El cuerpo comenzó a manifestar lo que la mente no quería aceptar. Aparecieron dolores sin causa aparente, un cansancio que no se iba con el descanso, una sensación de pesadez que se instalaba incluso en los días tranquilos. Los exámenes médicos no mostraban nada fuera de lo normal. Todo está bien, me decían. Y sin embargo, yo sentía que algo no lo estaba. Seguía funcionando, seguía cumpliendo, pero ya no me sentía verdaderamente presente en mi propia vida. Recuerdo una tarde en particular, sentado frente a una ventana, observando a las personas pasar. Todos parecían tener prisa, cada uno rumbo a algún destino. Y de pronto, sin aviso, surgió una pregunta que me atravesó por completo. ¿Hacia dónde voy yo? No en términos profesionales ni materiales, sino en un sentido más profundo. ¿Qué parte de mí estaba siendo alimentada por la vida que llevaba? ¿Qué parte estaba siendo ignorada? Esa pregunta no trajo una respuesta inmediata, pero dejó un silencio incómodo, una grieta interna imposible de cerrar. Empecé a darme cuenta de cuántas decisiones había tomado por inercia, cuántas elecciones habían sido influenciadas por expectativas ajenas, por miedos heredados, por la necesidad de encajar. Y en ese proceso, casi sin darme cuenta, había ido dejando de lado una parte esencial de mí mismo. Comencé a observar patrones que se repetían una y otra vez en mi vida, relaciones que seguían el mismo ciclo, situaciones que terminaban siempre en el mismo punto de insatisfacción. Cambiaban los escenarios, cambiaban las personas, pero la sensación final era la misma. Era como si la vida intentara enseñarme algo que yo me negaba a comprender.
Y cuanto más resistía, más intensa se volvía la sensación de estancamiento. Había momentos de profunda melancolía, una tristeza densa y silenciosa que parecía no tener origen en esta vida concreta. No era un dolor dramático, sino una sensación antigua, pesada, como si cargara con un recuerdo que no lograba ubicar en el tiempo. A veces tenía la impresión de no pertenecer del todo a este mundo, como si una parte de mí recordara algo que mi mente consciente no podía alcanzar. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si todo aquello no era, en realidad, una forma de llamado. No un llamado externo, no una señal ruidosa, sino una invitación interna, persistente y paciente. Una señal que indicaba que estaba viviendo desconectado de algo esencial. Y aunque aún no entendía qué debía cambiar, sí comprendí algo con claridad absoluta. Seguir ignorando esa sensación ya no era una opción. Cada vez que intentaba volver a la normalidad, algo dentro de mí se resistía. Como si esa incomodidad no fuera un error, sino una advertencia. Una invitación a detenerme, a escuchar, a mirar más allá de la superficie de mi propia vida. No sabía a dónde me llevaría ese proceso, ni qué verdades tendría que enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, supe que debía empezar a escuchar ese silencio. Y así, sin buscar respuestas inmediatas, comencé a aceptar que ese vacío no era mi enemigo. Tal vez era el inicio de algo más profundo. Tal vez era la señal de que mi alma llevaba mucho tiempo intentando hablarme, y yo, por fin, estaba empezando a prestar atención. Con el paso de los días, aquella sensación que al principio era apenas un murmullo, empezó a ocupar más espacio dentro de mí. Ya no aparecía solo en los momentos de cansancio extremo o en las noches silenciosas. Comenzó a infiltrarse en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en gestos pequeños, en miradas perdidas, en pausas que antes no existían. Yo seguía haciendo lo mismo, diciendo las mismas frases, cumpliendo las mismas rutinas, pero algo en mi interior observaba todo desde una distancia cada vez mayor. Había mañanas en las que me despertaba con una claridad extraña, casi incómoda. No era optimismo ni esperanza. Era lucidez. Una lucidez fría, silenciosa, que me hacía ver mi propia vida con una objetividad que dolía. Me levantaba, me miraba al espejo, y por un instante tenía la sensación de estar viendo a alguien que conocía bien, pero que ya no era exactamente yo. Como si hubiera una versión más auténtica de mí mismo esperando detrás de esa imagen reflejada. Comencé a notar cómo mi energía se dispersaba. Tareas simples me exigían un esfuerzo desproporcionado. La concentración se volvía frágil. La motivación, inestable. No era pereza, no era falta de disciplina. Era una desconexión profunda entre lo que hacía y lo que sentía. Edgar Cayce describía este estado como una fuga de energía vital. Cuando el alma no acompaña la dirección de la vida, la fuerza interna deja de sostenerla por completo. El cansancio se volvió constante, pero no era un cansancio que pudiera explicar. Dormía, descansaba, cumplía con todo. Y aún así, algo en mí seguía exhausto, como si una parte interna estuviera luchando en silencio, gastando energía para intentar ser escuchada. Y cuanto más ignoraba esa lucha, más pesada se volvía. Empecé a cuestionar cosas que antes daba por sentadas, no solo decisiones grandes, sino detalles mínimos. ¿Por qué hago esto así? ¿Por qué acepté aquello sin pensarlo? ¿En qué momento dejé de preguntarme si esto realmente tenía sentido para mí? Estas preguntas no llegaban como un ataque, sino como una presencia constante, imposible de apartar. Había una sensación de nostalgia que no lograba ubicar. No era por la infancia, ni por un amor perdido, ni por una etapa específica de mi vida. Era una nostalgia abstracta, como si echara de menos algo que nunca terminé de vivir. A veces tenía la impresión de haberme traicionado en algún punto del camino, aunque no recordaba exactamente cuándo ni cómo. Solo sabía que algo esencial había quedado atrás. Las emociones comenzaron a volverse más intensas. Pequeñas frustraciones provocaban reacciones profundas.
Momentos simples despertaban una sensibilidad inesperada. No me sentía más débil, sino más expuesto, como si las barreras internas se hubieran adelgazado. Edgar Cayce afirmaba que, cuando el alma intenta comunicarse, vuelve al ser humano más permeable. Todo se siente más, lo agradable y lo incómodo. En ese estado, intenté buscar explicaciones externas. Pensé que quizá necesitaba un cambio de entorno, un nuevo proyecto, una distracción más fuerte. Probé llenar los espacios vacíos con actividad constante, más compromisos, más ruido, más estímulos. Pero el efecto era siempre el mismo: alivio temporal seguido de un vacío aún más evidente, como si cada intento de huida solo confirmara que el problema no estaba afuera. Comencé a notar patrones repetidos en mi vida, situaciones distintas que terminaban generando la misma sensación final, personas diferentes que despertaban conflictos similares. Era como si la vida me mostrara el mismo espejo una y otra vez, esperando que finalmente mirara con atención. Edgar Cayce sostenía que la repetición es una de las formas más claras en que el alma insiste cuando no es escuchada. Había momentos de silencio profundo en los que una idea surgía con claridad absoluta. Algo debe cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero sabía que seguir igual ya no era posible. Esa certeza no venía acompañada de un plan, solo de una urgencia interna difícil de explicar. Y junto a ella, aparecía el miedo. Miedo a equivocarme, miedo a perder lo que había construido, miedo a descubrir que había vivido demasiado tiempo desconectado de mí mismo. Intentaba razonar con ese miedo, decirme que no tenía motivos reales para sentirme así, que todo estaba bien. Pero el alma no responde a argumentos lógicos, responde a la verdad, y la verdad, aunque silenciosa, comenzaba a imponerse con fuerza. En medio de todo esto, mis sueños cambiaron. Se volvieron más intensos, más simbólicos. Escenarios que no reconocía, caminos inconclusos, puertas cerradas, voces sin rostro. Me despertaba con emociones fuertes, aunque no pudiera recordar los detalles. Según Edgar Cayce, el estado de sueño es uno de los canales principales del alma cuando la mente consciente se resiste a escuchar. No para dar respuestas claras, sino para activar sensaciones olvidadas. También empecé a sentir una atracción creciente por temas que antes me eran indiferentes: espiritualidad, propósito, conciencia. No como una curiosidad superficial, sino como una necesidad interna. No buscaba teorías, buscaba coherencia. Algo dentro de mí sabía que la vida no podía reducirse a cumplir funciones y sobrevivir. Había algo más, algo profundo, esperando ser reconocido. Esta etapa fue especialmente confusa, porque no había señales externas claras. Nadie podía decirme qué hacer. No había un evento dramático que justificara mis preguntas. Y sin embargo, todo dentro de mí gritaba que ya no podía seguir ignorando ese llamado interno. No era desesperación, era tensión, una tensión entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Edgar Cayce describía este momento como una fricción espiritual. No es aún una crisis abierta, pero tampoco es estabilidad. Es el punto en el que el alma empieza a presionar con más firmeza, no para destruir la vida construida, sino para mostrar que ya no es suficiente para sostener el crecimiento interno. Había días en los que quería retroceder, volver a la inconsciencia cómoda de antes, dejar de sentir, dejar de cuestionar, pero algo dentro de mí ya no me lo permitía. Una vez que esa puerta interna se abre, no se cierra con facilidad. El alma, una vez parcialmente escuchada, no vuelve a callarse del todo. A pesar del miedo y la confusión, empecé a comprender algo fundamental. Aquello que sentía no era un error, no era debilidad, no era ingratitud. Era una señal, un llamado profundo a revisar la coherencia de mi vida. Y aunque aún no tenía respuestas, el simple hecho de reconocerlo cambió algo en mí. Por primera vez, dejé de ver ese vacío como un enemigo. Empecé a sospechar que, en realidad, era una guía. Una señal incómoda, sí,
pero necesaria, algo que no buscaba destruirme, sino despertarme. Y aunque el camino que se abría frente a mí era incierto, supe que ya no podía seguir caminando con los ojos cerrados. Con el tiempo, esa tensión interna dejó de ser solo una sensación abstracta y comenzó a influir de manera más directa en mis decisiones, incluso en aquellas que parecían pequeñas o irrelevantes. Ya no lograba actuar con la misma naturalidad de antes. Cada elección, por mínima que fuera, pasaba primero por una especie de filtro interno silencioso. Y muchas veces, ese filtro no aprobaba lo que la mente consideraba lógico o conveniente. Empecé a darme cuenta de que había vivido gran parte de mi vida reaccionando, no eligiendo, respondiendo a expectativas, adaptándome a estructuras, siguiendo caminos que parecían correctos porque eran los más aceptados. No lo hice por maldad ni por debilidad. Lo hice porque durante mucho tiempo no supe que existía otra forma de vivir. Edgar Cayce decía que muchas almas pasan años enteros cumpliendo destinos que no les pertenecen, simplemente porque nunca se detuvieron a escuchar su propio llamado interno. Esta comprensión no llegó como una revelación liberadora, sino como una mezcla incómoda de claridad y duelo. Duelo por el tiempo vivido en desconexión, duelo por las decisiones tomadas sin verdadera conciencia, pero también una extraña sensación de alivio, porque al fin, algo empezaba a tener sentido. Aquella incomodidad constante ya no era un enemigo invisible. Tenía un origen, tenía una razón. Comencé a observar mis relaciones con una mirada distinta, no desde el juicio, sino desde la honestidad. Me pregunté cuántas de esas relaciones se sostenían por costumbre, por miedo a la soledad o por simple inercia. Algunas se sentían genuinas, nutritivas. Otras, en cambio, parecían drenar mi energía sin darme nada a cambio. No porque las personas fueran malas, sino porque ya no vibrábamos en el mismo lugar interno. Edgar Cayce explicaba que, cuando el alma comienza a despertar, la vibración personal cambia, y con ella cambian también los vínculos. No todos los lazos están destinados a acompañarnos en cada etapa de la vida. Algunos cumplen su función y luego se transforman o se disuelven. Resistirse a ese movimiento natural genera sufrimiento innecesario. Esta etapa fue especialmente solitaria, no porque estuviera rodeado de menos personas, sino porque lo que estaba ocurriendo dentro de mí era difícil de explicar. ¿Cómo decirle a alguien que no sabía exactamente qué me pasaba, solo que ya no podía seguir igual? Las palabras se quedaban cortas. Y muchas veces opté por el silencio, no por falta de confianza, sino porque yo mismo aún estaba entendiendo lo que sentía. En medio de esa soledad, el silencio adquirió un nuevo peso. Ya no era solo ausencia de ruido. Era un espacio incómodo donde las preguntas emergían sin filtros. Preguntas que no buscaban respuestas rápidas, sino verdad. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué partes de mi vida sostengo solo por miedo? ¿Qué estoy evitando sentir realmente? Edgar Cayce sostenía que el alma no habla en frases claras, sino en sensaciones persistentes. Y cuanto más espacio le daba al silencio, más evidentes se volvían esas sensaciones. A veces aparecían como una tristeza suave, sin causa aparente. Otras veces como una inquietud constante, una necesidad de movimiento interno. No había drama, había profundidad. También empecé a notar una resistencia interna cada vez que intentaba volver a viejos patrones. Aquello que antes me distraía, ahora me dejaba vacío. Actividades que antes me ayudaban a evadir, ahora me resultaban insuficientes. Era como si el alma ya no aceptara anestesia emocional. Necesitaba atención real, no sustitutos. En este punto surgió una pregunta que me acompañó durante semanas. ¿Y si este malestar no es algo que deba eliminarse, sino algo que deba escucharse? Esa pregunta cambió mi relación con todo el proceso. Dejé de luchar contra lo que sentía y empecé a observarlo, sin intentar corregirlo, sin apresurar conclusiones. Edgar Cayce afirmaba que el verdadero sufrimiento humano no proviene del dolor, sino de la resistencia al crecimiento.
Cuando el alma pide evolución y la personalidad se aferra a lo conocido, se genera una fricción constante, y esa fricción se manifiesta como ansiedad, cansancio, vacío o confusión. Poco a poco, empecé a aceptar que algunas estructuras de mi vida ya no me representaban, no porque fueran incorrectas, sino porque yo había cambiado. Y aceptar eso implicaba asumir una responsabilidad incómoda, la de elegir conscientemente cómo seguir adelante. Ya no podía culpar al entorno, ni al pasado, ni a las circunstancias. El llamado era interno. Hubo momentos de miedo intenso, miedo a perder estabilidad, miedo a decepcionar a otros, miedo a no saber quién sería sin ciertas etiquetas. Pero junto a ese miedo apareció algo nuevo, una confianza silenciosa, no una certeza absoluta, sino una intuición profunda de que escuchar al alma nunca es un error, incluso cuando el camino no está claro. En esta etapa, empecé a prestar más atención a las pequeñas señales, coincidencias, encuentros inesperados, frases que parecían llegar en el momento justo. No las interpretaba como mensajes místicos literales, sino como reflejos de un estado interno más atento. Cuando uno comienza a escuchar, la vida responde de formas sutiles. Edgar Cayce decía que el alma no empuja violentamente, sino que orienta suavemente. Pero para percibir esa orientación, es necesario reducir el ruido interno, y ese proceso, aunque transformador, puede ser profundamente incómodo, porque implica soltar certezas, cuestionar identidades y aceptar que no todo está bajo control. Aún así, había algo profundamente honesto en todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba huyendo de mí mismo. No tenía respuestas definitivas, no tenía un plan claro, pero tenía presencia, y esa presencia, aunque frágil, se sentía más real que cualquier seguridad falsa. Comencé a entender que este proceso no tenía como objetivo destruir mi vida, sino reordenarla desde un lugar más auténtico. No se trataba de cambiarlo todo de inmediato, sino de dejar de mentirme, de reconocer qué partes de mí pedían espacio, voz y coherencia. Y aunque el camino seguía siendo incierto, supe que ya no estaba dormido. Algo esencial se había despertado, y una vez que el alma despierta, ya no acepta volver a vivir en silencio. Con el paso del tiempo, empecé a comprender que el cambio que se estaba gestando dentro de mí no tenía la forma que yo había imaginado al principio. No era una ruptura brusca, ni una huida repentina de mi vida anterior. Era algo mucho más silencioso, pero también mucho más irreversible. Una transformación interna que no buscaba espectáculo, sino verdad. Edgar Cayce hablaba de este momento como el inicio real del alineamiento entre la conciencia y el alma, no cuando todo cambia afuera, sino cuando algo se acomoda definitivamente adentro. Lo primero que cambió fue mi relación conmigo mismo. Dejé de exigirme respuestas inmediatas. Dejé de presionarme para entenderlo todo. Empecé a aceptar que había procesos que necesitaban tiempo, silencio y paciencia. El alma no se apresura, no responde a calendarios ni a expectativas externas. Se mueve al ritmo de la comprensión profunda, y esa comprensión no puede forzarse. Empecé a notar que ciertas decisiones ya no me generaban conflicto interno. No porque fueran fáciles, sino porque se sentían coherentes. Incluso cuando implicaban incomodidad o incertidumbre, había una sensación de integridad que antes no existía. Edgar Cayce afirmaba que cuando una decisión está alineada con el propósito del alma, el cuerpo y la emoción lo reconocen, aun cuando la mente dude. El cansancio profundo que me había acompañado durante tanto tiempo comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero cambió de naturaleza. Ya no era un agotamiento vacío, sino un cansancio honesto, consecuencia de vivir con mayor presencia. Dormía mejor, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaba en guerra conmigo mismo. También cambió mi relación con el silencio. Antes lo evitaba, ahora lo buscaba.
En el silencio no encontraba respuestas claras, pero sí claridad emocional. Era un espacio donde podía sentir sin necesidad de explicar, comprender sin necesidad de justificar. Edgar Cayce decía que el alma se expresa con mayor nitidez cuando la mente deja de interferir constantemente, y empecé a experimentar eso de forma directa. Mis relaciones también se reacomodaron, algunas de manera natural, otras con cierta dificultad. Hubo vínculos que se fortalecieron, no porque nos volviéramos iguales, sino porque aprendimos a relacionarnos desde un lugar más auténtico. Otros vínculos se fueron apagando sin drama. No hubo grandes conflictos, solo una comprensión mutua, aunque silenciosa, de que nuestros caminos ya no caminaban al mismo ritmo. En este proceso, entendí algo fundamental. Alinearse con el alma no significa volverse perfecto, iluminado o inmune al dolor. Significa volverse honesto. Significa dejar de vivir una vida que se siente ajena. Edgar Cayce insistía en que la espiritualidad verdadera no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con coherencia interna. Hubo momentos de duda, incluso después de haber iniciado este alineamiento. Momentos en los que me pregunté si no estaría exagerando, si no sería más fácil volver atrás. Pero cada vez que intentaba ignorar lo que había aprendido sobre mí mismo, algo dentro se tensaba de nuevo. Ya no podía engañarme con la misma facilidad. La conciencia, una vez expandida, no se reduce sin costo. Comencé a vivir de una manera más sencilla, pero más consciente, prestando atención a lo que sentía en cada decisión, en cada compromiso, no para analizarlo todo obsesivamente, sino para no traicionarme. El alma no exige grandes gestos heroicos, exige coherencia en lo cotidiano, y esa coherencia, aunque sutil, transforma profundamente la experiencia de vivir. Edgar Cayce afirmaba que cuando una persona comienza a vivir alineada con su propósito interno, la vida no se vuelve necesariamente más fácil, pero sí más clara. Los desafíos llegan, pero no confunden. El dolor aparece, pero no desorienta, porque hay una sensación profunda de estar donde uno debe estar, incluso en medio de la dificultad. Con el tiempo, esa sensación de vacío que había marcado el inicio de todo este proceso se transformó, no desapareció por completo, pero dejó de ser una herida abierta. Se convirtió en un espacio fértil, un recordatorio constante de que la vida no se trata solo de llenar agendas o cumplir expectativas, sino de habitar cada experiencia con presencia y verdad. Mirando hacia atrás, comprendí que todas aquellas señales iniciales no eran fallas ni castigos, eran invitaciones, llamados suaves que se volvieron más insistentes solo porque no habían sido escuchados. El alma nunca busca destruir, busca guiar. Y cuando finalmente se le permite hacerlo, la resistencia disminuye y el sentido emerge. Tal vez, al escuchar esta historia, reconozcas partes de tu propio camino. Tal vez también hayas sentido ese cansancio inexplicable, esa desconexión silenciosa, ese vacío que no se llena con distracciones. Si es así, recuerda que no estás solo. Muchos atraviesan este despertar interno sin saber cómo nombrarlo, creyendo que algo está mal con ellos, cuando en realidad algo está despertando. Si este relato te ha acompañado hasta aquí y sientes que resuena con tu propia experiencia, puedes apoyar este espacio suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Ese pequeño gesto permite que estas reflexiones lleguen a más personas que, como tú, están atravesando procesos internos profundos en silencio. El camino del alineamiento no termina aquí. No tiene un final definitivo. Es un proceso continuo de escucha, ajuste y presencia. Habrá momentos de claridad y momentos de duda, pero una vez que eliges vivir más cerca de tu verdad interna, algo esencial cambia para siempre. Al final, no se trata de vivir la vida perfecta ni la vida aprobada por otros. Se trata de vivir una vida que, cuando la miras en silencio, no necesita ser defendida ni explicada, porque se siente profundamente como propia, y esa sensación
aunque no elimine todas las preguntas, trae consigo algo que durante mucho tiempo pareció inalcanzable: paz.